hermoso tiempo en la presencia del Señor. Cómo nos alegramos, cómo nos contentamos cuando exaltamos y bendecimos su nombre. Para quienes se vienen sumando, hemos leído en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versos 17 al 21. Ya llevamos varios domingos y de manera expositiva hemos estado compartiendo este hermoso libro. Y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de exponer y compartir las Sagradas Escrituras. Antes de entrar en detalles en la palabra del Señor, quiero saludar al pastor Carlos de la Cruz Bravo, muy conocido en el medio nuestro y de nuestra iglesia. Y el siervo del Señor, él está afectado, enfermo, pero conocemos a un Dios grande, a un Dios misericordioso. Y sabemos que la vida de cada uno de nosotros está en las manos del Señor. Y nuestro deber como iglesia es orar por Él para que Dios, en su gran misericordia, pueda manifestarse y sanarle. Bien, el domingo pasado compartimos el capítulo 19 del libro de los Hechos y quiero repasar algunas cosas, reconsiderar. Es importante lo que vimos. Una de las cosas que decíamos que era tan relevante, determinante, la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Enseñar correctamente, enseñar y trazar bien la palabra de verdad. Un evangelio sin sincretismo, un evangelio sin mixtura, sin mezcla, un evangelio que no se mezcla con filosofías de hombre, con pensamientos gnósticos, con psicología humanista. No, la palabra de Dios pura y santa. Importante que el pueblo de Dios defienda la verdad de las Sagradas Escrituras. También decíamos que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él no ha cambiado, sigue manifestando su gloria, sigue sanando, sigue haciendo prodigios y milagros aún en nuestros tiempos. Y así como en la iglesia primitiva y en los tiempos del apóstol, mientras él trabajaba, ¿no es cierto? Recuerden en Éfeso sus sudarios. Él fabricaba tiendas, por lo tanto el clima, un clima muy caluroso, sus sudarios, las personas los tomaban y los llevaban a los enfermos y los enfermos eran sanados. Así se manifestaba el poder de Dios. Dios hace como Él quiere. También decíamos y señalábamos que el Hijo de Dios tiene un sello. Hemos sido sellados y por lo tanto ese sello es reconocido. En el mundo de las tinieblas, los espíritus inmundos saben reconocer a un Hijo de Dios. Por lo tanto, no tenemos que temer. El Hijo de Dios no puede temer a un hechicero. No puede temer a brujos. Porque el Señor es el que venció en la cruz del Calvario y nosotros hemos sido apartados para Él. También decíamos que el Señor nos ha dado autoridad para orar por los enfermos y echar fuera demonios. Y finalmente decíamos que el Evangelio de Jesucristo es aquel que llama al arrepentimiento,
el Señor dijo: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y vimos en las diferentes exposiciones a través del libro de los Hechos que siempre se llamaba al arrepentimiento, a creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Porque aquel que cree en Él es aquel que no se pierde, sino que aquel que tendrá vida eterna. Él es el que cambia y transforma vidas. Y en este capítulo vamos a ver 5 cosas que vamos a rescatar de este capítulo y que juntos lo vamos a ir viendo. Uno es que Dios usa su poder, Dios muestra su gloria, y en este caso, cuando el apóstol llega a Troas, porque viene ya dando la vuelta, regresando de su tercer viaje, y en Troas él se reúne con los hermanos y ahí ocurre un accidente, pero Dios, que es poderoso, le devolvió la vida a un joven. 2, lo que quiero compartir con ustedes es reforzar aquellos elementos que fueron sustanciales en el mensaje del apóstol: el arrepentimiento de pecados y la fe en Jesucristo. 3, también quiero compartir la responsabilidad que tienen los pastores, los ancianos, aquellos hombres que han desarrollado una madurez en Cristo y por lo tanto tienen la responsabilidad de enseñar al pueblo, de pastorear las ovejas y de alertarlos de los lobos rapaces, de aquellos que vienen a destruir las congregaciones. 4, vamos a rescatar de este capítulo lo importante que es no codiciar ni desear el bien de nadie. Dios, en su amor y misericordia, a cada uno lo ha dotado de una gracia común, y eso nos ha permitido desarrollar oficios, profesiones, y a través de eso, o comercio, en fin, tantas cosas. Testimonios hay muchos, y Dios de esa manera ha bendecido a su pueblo y ha bendecido a siervos del Señor. Y terminar con el amor tan grande que las personas, los discípulos del apóstol, ese vínculo que se gestó, y un amor genuino sin fingimiento. Son las cosas que vamos a rescatar de este capítulo. Y bueno, él había estado en Éfeso, y luego el capítulo continúa señalando la continuidad del viaje, de este tercer viaje, donde él estuvo en Europa Oriental, en Macedonia. De Macedonia fue a Acaya, a Corintia, y luego él comienza a regresar, y en él tenía premura por ir a Jerusalén, quería estar ahí para la fiesta de los panes sin levaduras y también en la fiesta de Pentecostés. Y por lo tanto va haciendo su recorrido y llega a Troas, que es en el capítulo 20 donde nos vamos a situar. Él ya había estado en Corintia, en Acaya, en Berea, en Tesalónica, en Filipo y entre otros lugares más, para llegar a Troas, que es ahí donde él se detiene y tiene un sentido de urgencia de traspasar a los hermanos de Troas las enseñanzas y las directrices por las cuales él... Perdón, vamos a corregir algo. ¿Ahí?
les decía entonces que él tiene un sentido de urgencia de dejar directrices en la iglesia de Troas, porque el Espíritu Santo de alguna manera ya le ha ido marcando los tiempos y era factible que él no volviera en un cuarto viaje. Y por lo tanto tenía que establecer claridad respecto a cómo debería la iglesia de Troas y así todas las iglesias conducirse en este proceso de pastorear las ovejas. Y la palabra del Señor señala que era el primer día de la semana, era el día domingo, y se habían juntado los hermanos era como un día como este, a compartir el pan. Eso dice la palabra. Y era un día de trabajo para los discípulos que habitualmente desarrollaban algún oficio o alguna actividad. Por lo tanto, estaban todos regresando de sus actividades y se reunieron en un lugar donde había un aposento alto, en un tercer piso. Ahí estaban reunidos y por lo tanto el apóstol tenía que aprovechar al máximo el tiempo porque al día siguiente tenía que seguir su viaje. Y dice la palabra del Señor que expuso largamente y se deduce que había tantas personas en el lugar que había un joven que se sentó en el vano de la ventana. Los historiadores señalan que en estos lugares en realidad no es que había una ventana de aluminio o de madera con vidrio, sino que simplemente una cortina que tapaba y al despejar o al quitar esa cortina quedaba el orificio ahí. Por lo tanto había un joven, dice la palabra del Señor, que mientras Pablo exponía largamente, el cansancio lo venció y este joven cayó del tercer piso. Y al caer este joven murió. El golpe lo que hizo es que él realmente perdió la vida. Y por lo tanto una instancia, un tiempo tan especial para los hermanos de Troas se transformó en una tragedia terrible. Dice la palabra que el apóstol bajó rápidamente. Dice que se puso sobre su cuerpo. Y como en muchas otras casos la palabra del Señor nos enseña que ocurrieron casos como esto, el caso de Elías o Eliseo, que también volvieron a la vida algunas personas. Dice que este joven volvió a la vida. El Señor hizo un milagro extraordinario ese día. Ellos fueron testigos del poder de Dios. Por lo tanto, ocurrido este milagro, dice la palabra del Señor que el apóstol continuó con el compartimiento del pan y enseñando en detalle las Sagradas Escrituras. Y fue tanto el gozo y el regocijo que él terminó de exponer en la madrugada. Al llegar el alba, él estaba terminando las enseñanzas, pero los hermanos estaban deseosos, ansiosos de escuchar palabra de Dios. Por lo tanto, el cansancio, el agotamiento no era tema. No era algo que a ellos les preocupaba, aunque tenían que comenzar su jornada seguramente muy temprano, su jornada laboral. Pero ellos, dice la palabra del Señor, que regresaron felices a sus hogares y el apóstol continuó su viaje. Él tenía que seguir, él tenía que avanzar. Por lo tanto, deja Troas, dice la palabra del Señor, y llega a Mileto, donde se junta con algunos de sus discípulos que lo estaban acompañando durante este viaje. Y él en realidad, la palabra del Señor señala que él se detiene en Mileto, no va a Éfeso, no quería perder más tiempo o distraerse en otras cosas, sino que él tenía claro que tenía que dejar instrucciones exclusivas, directrices. Él ahora lo que estaba reforzando las directrices a quienes eran los ancianos de la iglesia, los obispos, los pastores, en fin, hay diferentes nombres
que se usan, pero eran los ancianos de la iglesia que tenían la responsabilidad de liderar, porque él ya tenía que seguir en otro rumbo y la iglesia ya había crecido. Dice la palabra del Señor que manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y se reúne con ellos y él comienza a exponerle ante ellos y usa palabras muy sentidas. Y dice el verso 18 al 20, dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Por tanto, el apóstol menciona algunos conceptos que son relevantes de destacar y resaltar. Él dice, sirviendo al Señor con humildad y muchas lágrimas y pruebas. Él se autodefine como un siervo de Dios, como un esclavo de Jesucristo. Y él señala y manifiesta una humildad. Y no es una declaración solamente verbal, sino que la vivió. Se las enseñó, lo demostró. Y él dijo, aprended de mí como yo he aprendido de Jesucristo. Por lo tanto, un hombre que había formado tantas iglesias, un hombre que tenía discípulos por todo Asia, por Europa, en Macedonia, en Grecia, y él les señala y les dice con tanta humildad, les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Y eso a todos los que tenemos una responsabilidad, a todos los que tenemos de alguna manera un tipo de liderazgo en el pueblo del Señor, nos llama y nos hace reflexionar acerca de esto. Porque muchas veces nos puede consumir la vanidad y creernos algo o sentir que somos algo. Pero en realidad el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Al apóstol nada tenía relación con fanfarrias, nada de parafernalia y nada de esas cosas que muchas veces uno en estos tiempos suele ver. No, él habla de humildad y sencillez. Y creo yo que hoy día, en estos tiempos, si hay algo que le falta al ser humano, si hay algo que le falta a los líderes, si hay algo que le falta a los pastores, justamente es humildad y sencillez de corazón. Y él les señala y les dice que en realidad, producto de trazar la palabra de verdad, producto de demostrar a través de las Sagradas Escrituras que Jesús es el Cristo, eso significó muchos enemigos. Y eso nosotros lo vimos en capítulos anteriores. Él en todas las ciudades y en todos los lugares donde él iba formando iglesias, habían enemigos, habían incluso judíos que lo único que querían era callar su voz. Ellos sublevaban al pueblo, convencían a la gente para que los persiguiera. Tenía enemigos que eran todos aquellos idólatras, todos aquellos paganos que se levantaban contra él, porque de alguna manera les perjudicaba el negocio, les perjudicaba una serie de cosas propias del paganismo. Enemigos tenía porque muchas autoridades no les gustaba que se les dijera que
había pecado en ellos y que se les llamara al arrepentimiento. Pero nada de eso al apóstol lo detuvo para predicar el arrepentimiento de pecados y creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y él le sigue hablando. ¿Por qué es tan importante para él señalar estas cosas? Porque son las características que deben fijar, que debe mantener aquel anciano, aquel diácono, aquel obispo que iban a liderar en este caso la iglesia de Éfeso. Ellos no podían perder la esencia de la cual habían sido enseñados. Y le señala en el versículo 21 algo tan relevante. Le dice, testificando a judíos y a gentiles, ¿acerca de qué? Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estos dos elementos básicos, elementales en el Evangelio, elementales en toda predicación, elementales siempre, cada vez que se expone las Sagradas Escrituras. Nosotros, si hacemos una mirada rápida hacia atrás, vemos que en todos los discursos, que en todas las predicaciones, siempre se llamó al arrepentimiento. El apóstol Pedro, cuando él se levanta en medio de Pentecostés y están las personas escuchando, él les relata y les señala a través de las Sagradas Escrituras lo que había ocurrido y quién era el Jesús, a quienes ellos habían crucificado. Y finalmente termina llamándolos al arrepentimiento para que vinieran tiempos de bonanza para ellos. Y en cada discurso que el apóstol Pedro hizo cuando estuvo en el templo, siempre llamó al arrepentimiento. Esteban, en medio de las autoridades, cuando estaba haciendo defensa, lo mismo. Llamó al arrepentimiento, reconocer que el hombre es malo, que el hombre es un pecador. Y el apóstol Pablo, en sus mensajes, hace lo mismo. Él, cuando está en Atenas y ve todo eso, ve toda esa idolatría, todo ese paganismo, hombres que de alguna manera ellos buscaban la sabiduría, el conocimiento, el desarrollo del pensamiento. Sin embargo, eran personas idólatras, eran personas paganas y tenían miles de dioses. Y él tiene que exponerle al Dios no conocido, como ellos habían hecho un altar. Y les empieza a hablar acerca del creador del universo, el que hizo todas las cosas. Y termina diciéndoles que Dios, habiendo pasado por alto, le dice la ignorancia de estos tiempos. Hoy llama a los hombres que se arrepientan de sus pecados. Porque hay un día en que el Dios justo juzgará con justicia. Por lo tanto, siempre estaban estos dos elementos que son el llamado al arrepentimiento y a creer en Jesucristo. Y esto nunca se debe perder en los púlpitos, en las iglesias. Nunca. Pero hoy día nos encontramos con otro tipo de mensajes con los que vamos a concluir. Y les sigue exhortando, les sigue hablando a los ancianos de Éfeso con los quienes se había juntado en Mileto. Él tiene premura por ir a Jerusalén. Pero él sabe quiénes están allá. Él sabe quiénes lo esperan. Están todos sus enemigos, los que lo habían perseguido ciudad por ciudad, que no habían escatimado tiempo ni gasto, sino que levantando todo tipo de alboroto contra él. Y él ahora iba a Jerusalén. Por lo tanto, él deduce, espera que la situación en ese lugar no va a ser favorable. Pero le sigue hablando a ellos, les dice que en realidad no importa. Y le dice lo siguiente en el verso 22 al 27, dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu,
voy a Jerusalén sin saber que allá me ha de acontecer. Salvo, dice, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Porque en todas las ciudades lo estaban persiguiendo, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero mire lo que dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro, porque él estaba ya sintiendo que su tiempo era corto y él pensaba que en Jerusalén sus días serían terminados. Por lo tanto, él señala y dice: quizás ninguno de ustedes ya verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto, les dice. Por tanto, yo os hago responsable, les dice a ustedes. El día de hoy, le dice que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros a todos el consejo de Dios. Les dice: yo estoy limpio en esta hora de la sangre de todos ustedes, porque yo les he predicado el Evangelio, les he hablado del arrepentimiento de pecado, les he hablado de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo he demostrado con las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, le dice: yo soy libre hoy día, ahora ustedes son responsables. Ese término se ocupaba en el Antiguo Testamento y en Ezequiel se hace referencia. El atalaya era responsable de advertir el peligro. Y cuando había peligro, él se paraba sobre los muros de la ciudad y tocaba la trompeta. Y por lo tanto, tocaba la alerta de que había peligro. Y si alguien no se percataba o no tomaba acción respecto a la alarma escuchada, era responsabilidad de la persona. Por lo tanto, el atalaya quedaba limpio de la sangre en caso que esa persona perdiera su vida. Porque él había avisado con anticipación. Por lo tanto, el apóstol usa este término para decir: yo quedo libre. Yo como atalaya le he hablado del arrepentimiento de pecado, le he advertido lo que significa no aceptar a Cristo, no creer en Él, lo que significa no arrepentirse de los pecados. Y por lo tanto, Él está señalando y diciendo: en realidad, yo no estimo mi vida, y no porque Él fuera un depresivo y que él quisiera de alguna manera terminar con su vida, no. Él era un servidor de Jesucristo y por lo tanto él quería terminar su carrera con gozo. Él dijo: para mí vivir o morir es Cristo. De esa manera lo que estaba señalando que él era esclavo del Señor. Su vida era para Dios. Y cuando él le escribe la carta pastoral a Timoteo, le señala justamente esto. Él está próximo ya a que su vida terminara y le escribe algo tan profundo a Timoteo en una carta pastoral, porque finalmente Timoteo es el que queda pastoreando y según los estudiosos la iglesia de Éfeso. Le dice en 2 Timoteo 4, del 6 al 8, le dice: porque yo estoy para ser sacrificado y tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, le dice. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida.
le señala esto a Timoteo. Y esto se lo dijo a los ancianos también, a los ancianos de Éfeso. Y él, en cuanto a las cárceles y tribulaciones y todas esas cosas, para él tampoco era nada nuevo. Porque él cuando el Señor se le apareció y Ananías le entrega el mensaje de lo que tenía que desarrollar a futuro, nosotros ya lo vimos en el libro de los Hechos. En el capítulo 9, verso 15 al 16 le dice Ananías, el Señor le habla a Ananías, le dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque Ananías tenía temor de encontrarse con Saulo de Tarso. Pero el Señor le dice, ve, anda. Dice, el Señor le dijo, ve, transmítele este mensaje a Saulo de Tarso. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese fue el mensaje que recibió el apóstol para partir. No es muy alentador, ¿no? Pero él recibió esa instrucción, recibió esa palabra con todo su corazón, porque lo glorioso que le ocurre a él es que finalmente la verdad que él había buscado toda su vida, él era un maestro, él era un fariseo, era un rabino y tenía la verdad frente a él. Por lo tanto, desde ahí en adelante, él no escatimó tampoco su vida, porque él dijo, para mí vivir y morir es Cristo. Y le siguió instruyendo a los ancianos y a las autoridades de Éfeso. Le sigue hablando la responsabilidad que ellos tienen que tener frente a la congregación, la responsabilidad de nutrirlos con la palabra de Dios, la importancia de entregar, y usa el concepto de pastorear, el concepto de las ovejas, de tener pasto bueno para ellas. Usa estos términos que nosotros lo vemos en las Sagradas Escrituras en diferentes partes. Jesús también lo hizo referencia a esto. Dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida, dice, da por las ovejas. Y Pablo usa esta misma enseñanza para darle instrucciones a los pastores, a los ancianos, acerca de cómo ellos debían ser responsables de enseñar las Sagradas Escrituras. Él estuvo 3 años en Éfeso enseñando. 3 años todos los días. ¿No es cierto? En la escuela de Tiranno. ¿Sí? Lo vimos en el capítulo 19. Todos los días enseñaba. Por lo tanto, ellos prácticamente hicieron un pregrado, recibiendo directamente del apóstol la enseñanza. Por lo tanto, tenían una excelente preparación. Y ahora lo que él está diciendo, ahora la responsabilidad de ustedes. Ahora ustedes tienen que asumir, tienen que hacerse cargo. Y la primera responsabilidad es nutrir a la iglesia con palabra de Dios. Palabra de verdad. Y les dice en el verso 28 al 31, le dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mí, dice, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, le dice, velad,
acordaos que por 3 años, le dice, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por lo tanto, hace referencia a todo ese tiempo que estuvo con ellos, donde mostró dedicación, amor por las enseñanzas. Y eso es lo que quienes tienen la responsabilidad, obispos, pastores, ministros del Señor, la responsabilidad de apacentar la iglesia del Señor, enseñar la palabra de Dios, disponer todos los medios, todas las instancias para que las personas puedan nutrirse de las Sagradas Escrituras, no de otras cosas, no de basura, no de mixtura, sino de la palabra del Señor. No estos sincretismos que hoy día está lleno, donde se mezcla la palabra de Dios con una serie de técnicas, con una serie de cosas. No, la palabra de verdad. Y Él les sigue ministrando, les sigue hablando, les sigue diciendo que en realidad Él, entregado totalmente a predicar la palabra del Señor, sin embargo, Él, cuando tuvo necesidad, cuando la iglesia no lo podía sustentar, Él tenía un oficio con el cual se ganaba el sustento. Si nosotros recordamos, hay muchas de las personas que se convirtieron a Cristo que eran personas muy bendecidas económicamente. Eran personas que tenían una trascendencia comercial importante, como era el caso de Lidia. Lo vimos. Y así muchas personas que se convirtieron a Cristo. Sin embargo, Él dice, yo no deseé nunca los bienes de otros. Porque su mirada en realidad no estaba en los bienes económicos, no estaba en su estatus socioeconómico al cual Él podía postular. No era ese su interés. Su interés era predicar el Evangelio de Jesucristo. Y eso muchas veces Él pasó, me imagino, ciertas apreturas, ciertas situaciones complicadas, pero jamás Él predicó un Evangelio donde decía, ven a Cristo porque vas a ser un hombre exitoso económicamente, vas a ser un gran empresario. No, no era ese el Evangelio que Pablo predicaba. Él predicaba el arrepentimiento de pecados y creer en Jesucristo. Sin perjuicio de eso, Él jamás estuvo contra la bendición de Dios tampoco, porque a través de su mismo oficio Él era bendecido. Y Él tenía sustento, tenía recursos a través de lo que hacía. Pero Él no predicaba para ser un exitoso empresario, fabricante de tiendas, sino que Él predicaba a Cristo y a este crucificado. Y esto es lo que la iglesia del Señor tiene que hacer hoy día. El pueblo, sin duda que Dios también bendice su pueblo, pero ese no es la esencia del Evangelio. Y les sigue hablando, les sigue instruyendo. Luego les dice, y ahora, hermanos, Él ya está terminando su exposición, está terminando su discurso, y le dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, dando herencia con todos los santificados, ni plata ni oro, ni vestido de nadie codiciado, Él dice. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, le dice, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, debo ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Por lo tanto,
él les deja sumamente claro que el rol que ellos tienen que desarrollar, las cosas que vieron en él, las tenían que replicar en su desarrollo ministerial. Y les señala y les dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Es decir, aquellas personas exitosas, aquellas personas que se convirtieron y fueron sus discípulos, que eran exitosos económicamente, él dice, no he codiciado nada de ellos. Y si alguna vez tuve necesidad, tampoco quise ser estorbo o carga para nadie, sino que cuando algo necesité, o las personas que trabajaban conmigo, que me ayudaban directamente, dice, estas manos me sirvieron. Gloria a Dios para siempre. Por lo tanto, es tan importante, y eso se lo transmitió, que en realidad el centro y la preocupación de los ancianos era pastorear la iglesia de Cristo. No buscar beneficios propios, no buscar enriquecimiento, como quizás hoy día nosotros hemos escuchado en más de una oportunidad, y yo creo que usted seguramente también lo ha visto, este evangelio de la prosperidad, este evangelio donde lo que se predica no es el arrepentimiento de pecado, no es venir a Cristo, creer en Él, para que seas librado de un sufrimiento eterno. No, el evangelio de la prosperidad es que ven a Cristo porque vas a ser exitoso, porque te va a ir bien, porque no vas a tener ningún problema, porque vas a ser un gran empresario, porque vas a vivir cómodamente. Ese es el evangelio que hoy día muchos predican, pero un evangelio engañoso, un evangelio que no cambia ni transforma vidas. Por eso que el apóstol se encarga de dejarles sumamente claro cuál es el rol de ellos como pastores y obispos. Y así está llegando al final de su exposición y dice la palabra del Señor que cuando ya terminó de exponerle, de traspasarle la responsabilidad y los lineamientos claros por donde debía transitar la iglesia de Éfeso, dice que terminó y se pusieron de rodillas y estaban todos ellos de rodillas, dice la palabra del Señor. Dice que hubo un gran llanto en todos, porque había un vínculo, había una relación. Era su maestro, era su profesor, era un hombre que le había enseñado el camino de la verdad, le había enseñado el camino de Jesucristo. Y ellos amaban al Señor y por lo tanto ese amor que sentían por Cristo también se reflejaba hacia el apóstol. Y el apóstol le había dicho que lo más probable es que no vería nunca más su cara. Por lo tanto, en ese minuto que se estaban despidiendo, dando gracias al Señor por la oportunidad de estar juntos, dice que la palabra del Señor dice en el verso 36 al 38, dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco porque él tenía que irse a Jerusalén. Y así terminamos el capítulo 19 y de todas estas cosas nosotros tenemos que extraer enseñanza. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy día para nuestros tiempos, para nuestra iglesia, para su vida, para mi vida? Lo primero es que el Señor siempre Él nos va a sorprender. Porque es soberano, porque es Dios. Y Él muestra su gloria y su misericordia. Él la muestra con quien quiere. Por lo tanto, no nos cansemos de orar. No nos cansemos de interceder. Porque el Señor sigue sanando enfermos. Así como devolvió
la vida de este joven que cayó del tercer piso, manifestó su gloria, fue de gran testimonio, de gran gozo, el Señor también en nuestros tiempos sigue haciendo prodigios y milagros. Por lo tanto, los enfermos, las personas que han pedido oración, sigan creyendo en Jesucristo como el Hijo de Dios. Sigan creyendo en sus corazones que Él tiene la potestad para sanarle. Hermanos en Cristo que están enfermos, Pastor Carlos de la Cruz, que está afectado con un tumor en su garganta y en su estómago. El Señor es poderoso. Si Él en otras ocasiones ha mostrado su gloria con usted, en esta oportunidad también el Señor lo puede hacer. Sigamos orando por eso. Segundo, el apóstol dice que él era esclavo de Jesucristo. Y no lo dice en una forma peyorativa, no la dice de una manera humillante. Porque en realidad ser esclavo de Jesucristo es realmente gozar de los bienes de Dios, es ser hijo del Dios Altísimo. Ser esclavo de Jesucristo es tener la paz de Dios en nuestra vida, tener gozo, tenemos contentamiento. Por eso que es relevante que nos sintamos siervos y esclavos de Jesucristo. Tercero, nunca perdamos la esencia del Evangelio, nunca la perdamos de vista. El apóstol lo señaló y les dijo que él había predicado a judíos y a gentiles el arrepentimiento de pecados y la fe en Jesucristo. Y estas cosas no se deben perder. Es transversal. Siempre tiene que estar cada vez que compartimos la palabra del Señor, porque la palabra de Dios no es palabra de hombres. No tiene que ver con las personas, sino son las palabras de Jesucristo. Arrepentidos y convertidos, dijo él, que el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, siempre tiene que estar. En toda la palabra del Señor está el nombre de Jesucristo. En todas las Sagradas Escrituras se revela el nombre del Hijo de Dios, del Mesías. Por lo tanto, jamás se debe perder de vista estos dos elementos que son sustanciales en la predicación del Evangelio. Cuarto, todas las cosas que nos ocurran, todas las cosas que nos sucedan, nada escapa al control de Dios. Todas las cosas que le ocurrieron al apóstol Pablo, nada fue al azar. Siempre el Señor estuvo detrás de él, siempre lo estuvo guardando. Y las cosas que vivió, las vivió por causa del Evangelio, por amor a Cristo. Y el hecho de él haberse ganado tantos enemigos fue porque eran personas contrarias a la verdad, contrarias a la palabra de Jesucristo, contraria a las cosas que Dios les llama pecado. Por lo tanto, no nos sorprendamos entonces si también, producto de predicar el Evangelio, nos vamos a encontrar con oposición, nos vamos a encontrar o vamos a tener enemigos. En los tiempos que vivimos, yo creo que de alguna manera, por predicar el Evangelio, por hablar la verdad de Jesucristo, lo más probable que comience a haber aflicción y persecución. Es factible que mucha gente se oponga y se levante contra usted cuando usted tenga que predicar y decir que el aborto es abominable ante Dios. Porque esas cosas hay gente y organizaciones que no quieren escuchar. Vamos a tener personas en contra. Cuando usted se oponga con la palabra del Señor siempre la palabra del Señor no debe perderse de vista. Pero
cuando usted exponga o tenga que ir contra ciertas instrucciones, por ejemplo, del Ministerio de Educación, de la dirección de un colegio, de las autoridades y contra ciertos planes de estudio que están implementando, por ejemplo, la enseñanza sexual integral, la tan conocida ESI, donde están enseñando cosas que están contra la palabra del Señor, cosas que están contra la familia, contra los valores, son cosas que están yendo a adoctrinamiento de niños, enseñando doctrinas que nada tienen que ver con la biología o con lo científico, ni menos con lo que las Sagradas Escrituras dicen. Y nos vamos a encontrar con esa oposición, porque la palabra del Señor a eso le llama pecado. Otra de las cosas que nosotros podemos rescatar de este capítulo tan hermoso, la responsabilidad que tienen los líderes, pastores, ancianos, de enseñar las Sagradas Escrituras, de enseñar la sana doctrina, de transmitir las enseñanzas de Jesús, de enseñar lo relevante que es el arrepentimiento de pecados, el creer en Jesucristo, reconocer que el hombre ante Dios es inmundo y que por lo tanto necesitamos urgente la sangre de Cristo para que nos lave y nos limpie de todo pecados. Es la responsabilidad de los pastores pastorear la congregación, enseñar la sana doctrina, trazar bien la palabra de verdad, enseñar que ante Dios no hay nadie bueno, aunque parezcamos buenos, aunque comparativamente con otros pareciéramos que fuéramos mejores, pero ante Dios la palabra dice que no hay nadie bueno, ni aún uno. Hay cosas en nosotros que a Dios no le agradan. Hay ira, hay enojo, hay codicia, hay fornicación, idolatría, mentira, adulterio, engaño, y así una lista de cosas que la palabra del Señor nos deja al descubierto, y a Dios no podemos engañar. Por lo tanto, necesitamos urgente la sangre de Cristo, que nos lava y nos limpia de todo pecado. Debemos enseñar cuál es nuestra condición de pecadores ante el Señor, y el único que puede revertir esa condición es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso que Él vino, dio su vida, dio su sangre, por amor a la humanidad, para que el hombre tuviera una oportunidad de revertir su situación, de reconciliar este vínculo con el Padre y ser justificado a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Todo aquel que ha sido apartado para salvación necesariamente tendrá un cambio de vida. Necesariamente eso tiene que ocurrir. Porque lo que hace el Señor cuando entra a la vida de una persona que ha sido apartado para Él, comienza a trabajar todos los días, y es un proceso creciente. Quizás para muchos más lento que otros, pero es un crecimiento creciente, ascendiente. Y por lo tanto, cuando en la iglesia del Señor las personas están creciendo, cuando las iglesias proveen palabra de Dios, cuando están los medios, cuando se trabaja con los niños, se trabaja con los adolescentes, se trabaja con la congregación, cuando se enseña la palabra de verdad, cuando los días domingos, los días de reunión hay palabra de Dios, la iglesia se nutre, la iglesia crece, la iglesia es capaz de discernir cuando llega un lobo rapaz, cuando llega un engañador, que llega disfrazado de oveja, que llega disfrazado como un conocedor de la palabra.
pero lo que busca finalmente es destruir a la iglesia de Cristo. Por eso que es tan importante conocer la palabra del Señor, porque de esa manera conocemos a Dios. No hay otra forma de conocerla, y lo hemos dicho más de una vez. Las iglesias que valoran otras cosas por sobre la palabra de Dios, sin duda que tendrán una iglesia con ovejas raquíticas, ovejas que no se nutren con palabra y por lo tanto no van a saber cómo defenderse frente a un lobo rapaz. Las personas que se interesan en la palabra del Señor necesariamente van a ir creciendo. Pero también nos encontramos con otras situaciones donde hay personas que pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y no hay ningún crecimiento. Están circulando o están recorriendo una vida en círculo. No hay ningún tipo de crecimiento en sus vidas. Por lo tanto, eso es preocupante. Por eso que el pastor debe salvar su responsabilidad de la misma manera como lo hacían los atalayas. Él anunciaba el peligro que venía. Y si la persona no tomaba atención, no tomaba acción respecto a lo que estaba escuchando, era su responsabilidad. Y así se lo dijo el apóstol. Yo quedé libre de la sangre de ustedes, porque yo les entregué el mensaje. Y así también los pastores, los siervos de Dios, tienen que entregar la palabra de Dios. Y la gente debe ser responsable de asumir que se le ha predicado el evangelio de Jesucristo y por lo tanto crecer en una vida espiritual. Y lo último, que nuestros cultos, que nuestras reuniones no se conviertan en show, no se conviertan en un evangelio mercantil, donde lo único que se habla es da 10 para recibir 100. No. Ese es el gran peligro de muchas iglesias hoy día que están desviando la verdad de la palabra del Señor por ciertos intereses económicos que no tienen nada que ver con lo que la palabra del Señor enseña. Hay hombres que se han apartado de la verdad porque les ofrecen un puesto en el gobierno, un cargo en la Secretaría de Asuntos Religiosos y se venden por un plato de lentejas. Lo que los siervos de Dios tienen que cuidar de no caer en ese tipo de cosas. Nosotros en nuestra iglesia, y el Señor sea con nosotros, y el Señor nos libre de caer en este tipo de cosas, pero hoy día veo una gran preocupación en el pueblo de Dios, en nuestra iglesia local, de varios hermanos, de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, de buscar al Señor en espíritu y en verdad, buscar al Señor con humildad, pedirle al Señor que cada día corrija nuestras conductas a través de las Sagradas Escrituras, a través de este libro hermoso, que el Señor nos haga personas humildes, personas que busquemos su rostro y su presencia. Y que hoy día, en este día tan especial en que nosotros vamos a cenar con el Señor, digamos, Señor, aquí estamos. Señor, con toda humildad venimos a tu presencia. Reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco que me equivoco, que soy errático. He cometido quizás, Señor, muchos errores. Pero, Señor, quiero cambiar, quiero crecer. Quiero amar tu palabra. Quiero participar en los estudios bíblicos, quiero participar, que me enseñan, Señor, las Sagradas Escrituras. No puede ser que lleve 20 años en el Evangelio y no sepa nada de tu palabra. No, Señor, quiero crecer
en tu palabra. Quiero conocerte a través de ella. Aprovechar las instancias que nuestra iglesia ha proveído para que la iglesia crezca. Y por lo tanto, Señor, en esta hora vengo a tu presencia y queremos cenar contigo. Queremos doblar nuestra rodilla y pedirte perdón, Señor, por nuestros errores, por nuestros pecados y cenar contigo en esta hora. Quiero invitarles a todos mis hermanos que están en sus casas que nos preparemos para cenar con el Señor. Quiero pedirle a Leonel que me ayude. Vamos a dejar esta mesita acá. Vamos a ubicar nuestra mesa. Quiero pedirle, por favor, la familia en sus casas se prepara. Quiero pedir a mi familia, un poquito más atrás. Quiero que nos arrodillemos juntos. No importa, hijo. Quiero que nos arrodillemos todos en la presencia del Señor y pidamos a Él perdón por nuestros pecados, que nos arrodillemos ante Él y reconozcamos quiénes somos. Y luego de terminada esta oración, vamos a bendecir el vino y el pan y luego cenaremos con el Señor. Usted lo hará en sus casas y nosotros acá. En esta oportunidad quiero pedirles a todos, que con mucha humildad, de la misma manera como el apóstol resaltó esta característica, la humildad de él, nosotros nos presentemos a Cristo con toda humildad, diciéndole, Señor, aquí estamos. Nos equivocamos muchas veces, pero Señor, pedimos perdón y queremos compartir contigo esta cena. Queremos recordar ese día en que tuviste tu vida, diste tu sangre, Señor, para hoy día ser llamado tu hijo. Le invito a que nos arrodillemos y oremos. Padre eterno, Señor amado, las familias, mis hermanos, amistades, hermanos en Cristo, siervos del Señor, hoy día estamos ante tu presencia, reconociendo tu poder, reconociendo que tú eres el dador de la vida, que eres el creador del universo, Señor, que de ti provienen todas las cosas, que de un linaje, de una sangre, Señor, hiciste el linaje de los hombres, Señor, y que tú estableciste el orden de los tiempos, Señor, y pusiste los límites de nuestra habitación, Señor mío, y que tú nos has amado con mucho amor y misericordia, Señor, que has pasado por alto la ignorancia de nuestros tiempos, la ignorancia del hombre, Señor, que te ha ofendido de diferentes maneras. Señor, tú has pasado por alto esta ignorancia y hoy día llamas a que nos arrepintamos ante ti. Y en esa condición estamos. Señor, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que somos personas erráticas, que fallamos, que nos equivocamos en reiteradas oportunidades. Señor, pero venimos ante tu presencia y pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, lávanos y límpianos con esa sangre derramada en la cruz. Así tu palabra nos enseña, Señor, que por amor a la humanidad, por amor, Señor, a nosotros, oh, diste tu sangre. Tu palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, Señor mío, no escatimaste siendo Dios, dejaste todo, te despojaste de todo. Y te hiciste, Señor, hombre. Estuviste, sufriste, Señor, tanto. Y en la cruz del Calvario, en ese lugar, Señor, toda la ira cayó sobre ti. Y de esa forma, oh Señor, expiaste nuestros pecados. Esa separación, Señor, de segundo que hubo con el Padre fue tremenda, terrible. Pero en esa instancia, Señor, tú estabas dando tu vida, tu sangre. Estabas cargando con el pecado de la humanidad,
con el pecado de los hombres. Señor, y por eso que es tan importante llamar al arrepentimiento, porque debemos arrepentirnos de nuestros pecados, ser lavados y redimidos por esa sangre derramada en la cruz. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos brindas de cenar contigo en nuestros hogares. Todos mis hermanos están de rodillas. Todos mis hermanos, Señor, están teniendo una conversación íntima contigo. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados. Señor, y ayúdanos cada día a ser guiados por tu palabra. Enséñanos, Señor, tu palabra. Danos sabiduría para comprenderla. Señor mío, que haya en nosotros ese deseo ferviente de conocerte a través de las Sagradas Escrituras y de esa manera predicar el Evangelio de verdad. Gracias te damos, Señor, por este momento glorioso. Nos pondremos de pie para bendecir el pan, para bendecir el vino, Señor, y cenar contigo. Gracias, Padre. Todo lo hacemos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. En sus casas, el que esté haciendo de sacerdote del hogar, o si está solito, acérquese a su vino y a su pan. Y quiero que junto conmigo extienda sus manos y pidamos al Señor que bendiga el vino y el pan, que será la cena con la cual recordaremos a nuestro Señor Jesús. Padre eterno, Señor bendito, ante ti y ante tu presencia estamos una vez más para darte gracias por este hermoso tiempo que nos das de compartir esta cena. Señor, te pido que bendigas el pan y el vino y lo que hay en la mesa de mis hermanos en esta hora, porque es tan, Señor, hermoso tener este espacio, este momento para recordar ese día, Señor, en que fuiste llevado a la cruz, en que tu cuerpo fue entregado y tu sangre fue derramada por amor a la humanidad, para que hoy día tengamos salvación y vida eterna. Oh, te exaltamos y te bendecimos. Señor mío, bendice en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, el pan, Señor, y el vino. Gloria a Dios para siempre. Quiero compartir algunos versículos de la palabra del Señor acerca de este hermoso momento. Damos gracias a Dios porque Él es el dador de la vida. El Señor pronunció las siguientes palabras en el libro de Lucas, en el capítulo 2, 22, verso 19. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto, dice, en memoria de mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea, Señor. Luego dice asimismo, tomó la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Y tomando la copa y bebiendo, dado gracias, le doy diciendo, bebed de ella todos. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea, Señor. Usted ministre en su casa, vaya haciéndolo conmigo. Toma el pan, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros fue entregado. Esto lo tenemos que hacer en memoria
de nuestro Señor Jesucristo. Come el pan. Come el pan en memoria que en el Señor dio su vida. Toma la copa. Esta es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Luego el Señor tomó la copa y dijo: tomad y bebed. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Hermanos en Cristo, toma tu vaso y bebe en memoria. Pues el Señor dio su vida, Él dio su sangre por amor a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, hágalo en su hogar. Hacemos esto en memoria de nuestro Señor. Él dio su vida, Él dio su sangre, su cuerpo fue mutilado, su cuerpo fue golpeado, su sangre fue derramada. Oh Señor bendito, bendito sea tu nombre. Qué hermoso momento, Señor, en que como iglesia podemos recordar esta instancia, este tiempo en tu presencia. Recordar, Señor, que tú, siendo el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, vino, se hizo carne, habitó en nuestro medio. No cometió pecado, pero fue condenado inocentemente, dando su cuerpo, su sangre, por amor a la humanidad. Por eso tenemos que hacer esto en memoria. Nunca olvidarnos su sacrificio, su muerte, su sangre derramada en la cruz del Calvario, la cual nos lava y nos limpia de todo pecado. Bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre. Te exaltamos, te bendecimos, Señor. Oramos por todas las personas que han cenado esta noche contigo. Que sea la oportunidad, que sea el momento para muchos que sus ojos sean abiertos. Que te conozcan a ti, Señor, al único Dios verdadero. Señor, porque hay un día que tú estableciste, un día de un juicio final, en que tú juzgarás al mundo con justicia. Señor, y todo aquel que no ha creído en el Hijo de Dios, Señor, será apartado para sufrimiento eterno. Por eso es tan importante, Señor, predicar el Evangelio, trazar bien la palabra de verdad. Oh, santo eres, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, Señor, que nos das en tu presencia. Gracias por cenar contigo y compartir, Señor, una vez más, en memoria de tu sangre derramada y tu cuerpo que fue entregado por amor a cada uno. Gracias, Padre eterno, por todo, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, porque tú eres digno de ser alabado, digno de ser bendecido. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre y para siempre. Amén. Amén.